La luna no se siente como un hogar. Nunca podría, incluso con todas nuestras innovaciones, con todo nuestro genio concentrado en esta colonia. Sigue siendo una roca alienígena e indiferente. Cuando pisé por primera vez la superficie de Eris 1, mirando el interminable regolito gris bajo un cielo negro, lo sentí en el pecho, una soledad primitiva, como contemplar el vacío de la creación misma. Es una soledad que persiste, a pesar de las vibraciones del gravitador y la ilusión reconfortante de la gravedad bajo mis botas. Pero la soledad es mejor que el ruido. En la Tierra había demasiada gente, demasiado caos. Aquí, al menos, podía pensar. Tal vez por eso me ofrecí para esta misión. Me dije que era por la ciencia, por la oportunidad de estudiar los secretos tectónicos de la luna. Pero la verdad era más simple. Quería silencio. Quería escapar. Ahora ni siquiera aquí puedo escapar del sonido del progreso. El gravitador acababa de activarse y toda la base zumbaba con energía. Desde la ventana de mi oficina veía a los técnicos moviéndose alrededor del hábitat principal como abejas en un panal, sus trajes brillando bajo las duras luces de los reflectores. Debajo de ellos, en las profundidades de la corteza lunar, la cámara del gravitador latía como un corazón mecánico. Tomé un sorbo del amargo sustituto de café que preparábamos con extracto de algas y observé el gravitador. Era impresionante, sin duda. Un dispositivo capaz de crear gravedad localizada en la Luna no era nada menos que revolucionario. Prometía cambiar todo. Operaciones mineras más fáciles, construcciones más seguras, incluso la posibilidad de verdaderas ciudades lunares. Y sin embargo, mientras miraba los datos sísmicos en mi tableta, sentí un escalofrío de inquietud. El primer temblor había sido pequeño, apenas un destello en los sensores. Revisé el equipo, recalibré los sensores, y aún así persistía. La Luna no debería comportarse así. Su actividad sísmica era esporádica, caótica. Esto era intencional. Esa misma noche, llevé los datos a la doctora Marga Duque. Estaba trabajando en una terminal en la sala de control del gravitador. Su cabello plateado, recogido en un moño práctico. Duque tenía esa clase de intensidad que podía hacerte sentir inspirado e inadecuado al mismo tiempo. No solo era brillante, era una visionaria, el tipo de persona que podía hacerte creer en cosas imposibles. «Doctor Tapia», me saludó sin levantar la vista. «Supongo que me traes más malas noticias». Dudé un momento antes de extenderle la tableta. «No necesariamente malas, pero son inusuales». Duque finalmente me miró, sus ojos azules y penetrantes, estudiando los datos con atención. «Esto no es inesperado», dijo al final, con un tono desdeñoso. «El gravitador está introduciendo fuerzas que la Luna nunca ha experimentado. Algunas perturbaciones menores son inevitables. Con todo respeto, doctora Duque, esto no es menor. Estos temblores son rítmicos, casi estructurados. Algo está respondiendo». Duque arqueó una ceja. «¿Respondiendo? Lo haces sonar como si estuviera vivo». Me estremecí ante la palabra. «No vivo, no, pero esto no es aleatorio. Merece una investigación más profunda». Ella me ignoró, volviéndose hacia su terminal. «La Luna es un sistema dinámico, Esteban. Estamos introduciendo variables que no ha enfrentado en miles de millones de años. Claro que habrá anomalías, pero este proyecto es más grande que un simple destello en tus sensores. El gravitador es el futuro de la expansión humana en el espacio. No pierdas de vista eso». Sus palabras resonaron en mí mientras salía de la sala de control. Más grande que un destello. Más grande que yo. Más grande que la Luna misma. Pero al regresar a mi laboratorio,
No podía sacudir la sensación de que estaba subestimando lo que habíamos desencadenado. El siguiente temblor llegó 2 días después. Esta vez no fue sutil. Sacudió todo el hábitat, derribando instrumentos y enviando una vibración inquietante a través de las paredes. Estaba en medio del análisis de muestras del núcleo cuando ocurrió y casi dejé caer mi tableta. Mi corazón se detuvo. Las estructuras lunares no están diseñadas para terremotos. Corrí al centro de mando, donde el capitán Velez ya estaba dando órdenes a gritos. Velez era un hombre sólido y pragmático, con la autoridad silenciosa de alguien que había visto demasiado. Había sido soldado antes de esto, una carrera que le dejó una cojera y un ceño fruncido permanente. «Doctor Tapia», dijo, su voz cortando el caos. «¿Qué diablos está pasando?» «Todavía estoy tratando de averiguarlo», admití, mostrando los datos sísmicos en la pantalla principal. «Los temblores están aumentando en intensidad y su epicentro está cerca de la cámara del gravitador. Esto no es actividad lunar normal. ¿Puedes detenerlo? No es tan simple. Si esto está relacionado con el gravitador, apagarlo podría no resolver el problema. Incluso podría empeorar las cosas». Velez soltó una maldición, pasándose una mano por el pelo corto. «Duque necesita saber esto». Cuando la encontramos, ya estaba enfrascada en una conversación con el comando lunar. La transmisión de video mostraba a una fila de ejecutivos con trajes, sus expresiones mezclando impaciencia y preocupación. Duque los escuchaba con la calma entrenada de alguien acostumbrado a defender su visión. «Estamos al tanto de la situación», dijo, su tono firme pero diplomático. «Nuestro equipo está analizando los datos y estamos seguros de que los temblores pueden controlarse. Apagar el gravitador no es una opción en esta etapa. Los riesgos para la infraestructura de la colonia superan los beneficios». Quise interrumpir. Quería discutir. Pero Velez me lanzó una mirada que me detuvo en seco. Cuando Duque terminó la llamada, se volvió hacia nosotros con un suspiro exasperado. «Bueno», exigió. «¿Qué es tan urgente?» Velez me señaló y me acerqué con reticencia. «Doctora Duque, los temblores están empeorando. Esto no es solo un efecto secundario, es un problema sistémico. Necesitamos suspender las operaciones del gravitador hasta que entendamos qué está pasando». «¿Y arriesgar toda la misión?» Su voz subió de tono. «¿Tienes idea de lo que está en juego aquí?» «Con todo respeto, lo que está en juego es la integridad de la corteza lunar. Si estos temblores continúan, podríamos ver fracturas que comprometan la colonia. Y peor». Su expresión se endureció. «Estás exagerando». «No lo creo», insistí. «La estructura de la luna es frágil. No está hecha para soportar este tipo de manipulación gravitacional sostenida». No respondió de inmediato. Por un momento, pensé que la había convencido, pero entonces negó con la cabeza. «Aprecio tus preocupaciones, doctor Tapia, pero este proyecto es más grande que tus miedos. Autorizaré más estudios sísmicos, pero el gravitador sigue operativo. Esa noche no pude dormir. Los temblores se habían detenido por el momento, pero sentía que habíamos cruzado una línea. Mientras yacía en mi litera, mirando el resplandor de las luces de emergencia del hábitat, me encontré pensando en los mitos que había leído de niño, historias de dioses y monstruos enterrados en las profundidades de la tierra, esperando despertar. Era una idea ridícula. Esto era la luna, no un antiguo campo de batalla de deidades. Pero los temblores, los sueños extraños que había tenido desde la activación del gravitador, desgastaban mi mente racional. Soñé que caía. Caía en un vacío oscuro, rodeado de estructuras cristalinas. Desperté empapado en sudor frío, el corazón golpeándome el pecho. Solo era un sueño. Tenía que serlo. A la mañana siguiente, recibí un informe de uno de los equipos de minería. Habían encontrado algo inusual en las fisuras cerca del gravitador.
Una serie de formaciones cristalinas que brillaban. El líder del equipo las describió como hermosas, pero inquietantes. Me puse el traje y me uní al grupo en el sitio de excavación. Las fisuras eran grietas anchas y rugosas que serpenteaban por la superficie lunar como cicatrices. Al acercarme, vi los cristales por mí mismo, agujas altas y afiladas que brillaban bajo la luz dura de nuestras lámparas. «¿Qué opinas?», preguntó uno de los mineros. Las formaciones eran algo que nunca había visto antes. Sus superficies estaban cubiertas de diseños complejos que parecían cuidadosamente planeados. Extendí la mano para tocar una, pero me detuve. Algo en ellas me incomodaba. «Necesitamos muestras», dije finalmente. «Y escaneos detallados del área. Sea lo que sea, está conectado con los temblores». Mientras las observaba, sentí un tirón leve, una compulsión de acercarme, de alcanzarlas. Me obligué a retroceder, sacudiendo la extraña sensación. Algo estaba pasando bajo la superficie de la luna. Algo que habíamos despertado, y no estaba seguro de que pudiéramos detenerlo. La semana siguiente transcurrió en medio de una tensión creciente. Los temblores continuaron, aumentando en intensidad. Mis datos sísmicos revelaron un patrón perturbador. La fuente ya no estaba localizada cerca del gravitador. Las ondas rítmicas se extendían hacia afuera, resonando a través de la corteza lunar como ondas en un estanque. Algo se movía bajo nosotros, y no tenía dudas de que el gravitador lo había puesto en marcha. Una mañana, mientras analizaba los últimos datos, un minero irrumpió en el laboratorio. Sus ojos estaban desorbitados por algo entre el miedo y la incredulidad. «Doctor Tapia, tiene que venir al sitio 3», dijo, sin aliento. No hice preguntas. Agarré mi equipo y lo seguí hasta la zona de excavación. Las fisuras se habían ensanchado desde mi última visita. Ahora parecían cañones profundos que serpenteaban por la superficie lunar. Mientras descendíamos por una de las grietas más grandes, noté algo nuevo. Las paredes estaban cubiertas de más estructuras cristalinas. «Esto no estaba aquí ayer», murmuró el minero. «Se están extendiendo». En el fondo de la fisura, me acerqué a uno de los cristales más grandes y examiné sus patrones bajo la luz de mi lámpara frontal. Los grabados no eran aleatorios. Formaban un diseño geométrico complejo que parecía intencional. Escaneé la estructura con mi analizador portátil, pero las lecturas no tenían sentido. Los cristales emitían señales electromagnéticas que fluctuaban al ritmo de los temblores. «Esto no es natural», susurré. «No puede serlo». Esa noche, los temblores alcanzaron un nivel nunca antes visto. Toda la colonia tembló, apareciendo grietas en las paredes del hábitat principal. El capitán Vélez y su equipo de seguridad se apresuraron a evaluar los daños mientras yo corría a la sala de control para analizar los últimos datos sísmicos. Lo que vi confirmó mis peores temores. El epicentro de la actividad ya no estaba cerca del gravitador. Se había desplazado a un punto profundo bajo las fisuras, a una ubicación que no había identificado antes. Superpuse los datos en un mapa topográfico de la Luna y me di cuenta de algo escalofriante. Los temblores convergían en un solo lugar, muy por debajo de la superficie. «Tenemos que apagar el gravitador», le dije a Duque, quien estaba rígida frente al panel de control, su rostro iluminado por el resplandor de los monitores. Ella negó con la cabeza. Apagarlo ahora podría desestabilizar el sistema por completo. Arriesgaríamos un colapso gravitacional. «Ya lo estamos arriesgando», repliqué. «Lo que sea que esté pasando ahí abajo, el gravitador lo está alimentando. Lo estamos haciendo más fuerte». Un rugido repentino sacudió toda la base. Las luces parpadearon y por un momento pensé que el hábitat colapsaría. La voz de Vélez resonó en el intercomunicador, ordenando la evacuación de los niveles inferiores. Corrí a la plataforma de observación, donde tenía una vista clara de la superficie. Lo que vi me dejó el estómago helado.
Una enorme aguja de cristal había emergido del suelo cerca de las fisuras, dominando el paisaje circundante. «Está creciendo», susurré. La aparición de la aguja envió ondas de choque, tanto literales como metafóricas, a través de la colonia. La tripulación estaba al límite, y las tensiones estallaron mientras debatíamos nuestros próximos pasos. Duque insistía en mantener el gravitador operativo, argumentando que era nuestra única oportunidad de estabilizar la situación. Velez, sin embargo, estaba de mi lado. Los riesgos eran demasiado altos. «Esto no es solo un evento geológico», dije durante una reunión tensa en el centro de mando. «Los cristales emiten señales estructuradas. Lo que sea que esté ahí abajo es inteligente». «Eso es una suposición», replicó Duque, su tono glacial. «No tenemos suficientes datos para afirmarlo». «Abre los ojos, Marga», grité, golpeando la mesa con el puño. «Esos cristales no son naturales. Se están extendiendo, creciendo, y ahora están brotando del suelo. El gravitador despertó algo antiguo, y no sabemos de qué es capaz». Velez intervino antes de que la discusión escalara. «Basta. Necesitamos proteger esta colonia. Esteban, dijiste que las señales son estructuradas. ¿Podemos interpretarlas?» «Es posible. Si aislamos los patrones, tal vez podamos entender qué intenta comunicar». «Entonces hazlo», ordenó Velez. «Necesitamos respuestas». Durante los siguientes días, me sumergí en la tarea de descifrar las señales de los cristales. Los datos eran un rompecabezas desconcertante. Una compleja interacción de fluctuaciones gravitacionales y pulsos electromagnéticos. A primera vista, parecían aleatorios, pero cuanto más los estudiaba, más detectaba un ritmo estructurado. Las señales seguían un patrón, casi como un algoritmo, pasando por iteraciones cíclicas. Recluté a un pequeño equipo de matemáticos e ingenieros de la colonia, convirtiendo el laboratorio en una sala de guerra llena de ecuaciones, algoritmos y modelos de simulación. Analizamos una y otra vez, intentando descomponer las señales en algo reconocible. No era un lenguaje convencional, no había palabras ni frases, pero tenía una especie de gramática, repetición, variación, escalamiento. «Es casi como música», comentó Castro, uno de los ingenieros, mientras examinábamos las formas de onda en un monitor. Asentí, aunque no estaba del todo de acuerdo. La música implica belleza, la intención de inspirar o conectar. Esto se siente más frío, más funcional, como el funcionamiento interno de una máquina alienígena. Aún así, era estructurado, y eso significaba que tal vez podríamos encontrar una forma de comunicarnos. El avance llegó inesperadamente durante una sesión nocturna. Castro aisló un subconjunto de las señales, un motivo repetitivo, que parecía cambiar en respuesta a variables ambientales, como la actividad sísmica y las fluctuaciones del campo magnético. Era activo, lo que sugería que podía ser interactivo. «Podemos enviar algo a cambio», dijo, reclinándose en su silla y frotándose los ojos. «Imitar este subconjunto y ver si responde». La idea era arriesgada, pero nos quedaban pocas opciones. Si las señales eran reactivas, existía la posibilidad de que la entidad interpretara nuestro intento como una intrusión o una amenaza. Usando piezas rescatadas de los sistemas de comunicación de la colonia y los equipos de diagnóstico del gravitador, construimos un transmisor rudimentario capaz de generar pulsos gravitacionales. El dispositivo estaba lejos de ser perfecto, su alcance era limitado y su salida era una fracción de lo que los cristales parecían emitir, pero era suficiente para simular una respuesta básica. El siguiente desafío fue decidir qué decir. Sin un contexto compartido, nuestras opciones eran limitadas. Optamos por un enfoque simple: replicar las señales de la entidad, luego introducir variaciones sutiles para transmitir el concepto de intención. Era como tocar una puerta con un ritmo específico y esperar una respuesta.
El dispositivo se instaló cerca de una de las fisuras más grandes, lo suficientemente cerca para que las señales llegaran a las agujas de cristal, sin arriesgar una mayor desestabilización del área. Cuando lo activamos, sentí una tensión palpable, como parado al borde de un precipicio. Primera secuencia lista, anunció Castro. Enviando ahora. El transmisor emitió un pulso gravitacional de baja frecuencia, imitando perfectamente el motivo que habíamos aislado. Observamos los monitores en silencio, esperando una respuesta. Los cristales comenzaron a brillar, sus superficies cambiando, como si reaccionaran a la perturbación. Está funcionando, susurró alguien. Motivados, enviamos una segunda secuencia, introduciendo una ligera variación diseñada para señalar la presencia de un actor consciente. Esta vez, la respuesta fue inmediata. La actividad sísmica se disparó y los cristales brillaron con mayor intensidad, emitiendo una serie de pulsos que eclipsaron los nuestros. Nos está respondiendo, dije, con una mezcla de asombro y temor. Durante la siguiente hora, participamos en una forma rudimentaria de comunicación. Cada vez que enviábamos una señal, los cristales respondían con patrones cada vez más complejos. Se sentía como un progreso, pero también como un error. Las respuestas se intensificaban, no se estabilizaban. Las lecturas sísmicas mostraban una creciente actividad con cada intercambio, como si los movimientos de la entidad bajo la superficie se estuvieran amplificando. Entonces, cometimos un error crítico. Castro sugirió introducir una nueva secuencia, una variación más compleja, que combinaba elementos de las señales anteriores con capas adicionales de frecuencia. La idea era demostrar una inteligencia superior, mostrar que no solo estábamos imitando, sino innovando. Fue un movimiento audaz y, en retrospectiva, imprudente. Cuando transmitimos la nueva secuencia, la respuesta fue inmediata y violenta. El suelo tembló con una fuerza que nos hizo tambalear. En los monitores, la actividad sísmica se disparó a niveles extremos. Las fisuras se ensancharon y nuevas grietas comenzaron a formarse alrededor del transmisor. Las agujas de cristal se movieron, como si se estiraran o expandieran más allá del espacio tridimensional. La entidad ya no solo respondía, estaba activa, sus señales abrumando nuestros sensores y extendiéndose más allá de las fisuras. Los sistemas del gravitador comenzaron a fluctuar salvajemente, incapaces de compensar el repentino aumento de energía gravitacional. Nos retiramos al centro de mando, donde Duque ya revisaba los datos. ¿Qué hicieron?, exigió, su voz cargada de ira. Intentamos comunicarnos, admití, sabiendo lo absurdo que sonaba ahora. Respondió, pero subestimamos su reacción. ¿Subestimaron? Señaló los monitores, donde la actividad sísmica se descontrolaba. Lo provocaron. Pensé que nos ayudaría a entender. Pues, felicitaciones, espetó. Ahora entendemos que nos ve como una amenaza. Vélez intervino antes de que la discusión escalara. Lo hecho está. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora? No tenía una respuesta. El intento de comunicación solo había empeorado las cosas. La actividad de la entidad se expandía, sus señales volviéndose más fuertes con cada minuto. Las estructuras cristalinas proliferaban y la estabilidad del gravitador se deterioraba rápidamente. Mientras miraba los datos, una terrible comprensión se apoderó de mí. La entidad no solo reaccionaba al gravitador, se alimentaba de él. Los pulsos gravitacionales que habíamos introducido en la Luna habían despertado algo vasto y ahora usaba esa energía para crecer. Me volví hacia los demás, hablando con calma pero firmeza. No solo está respondiendo al gravitador, se está alimentando de él. Vélez giró hacia mí, su expresión endureciéndose al comprender la implicación. Si se alimenta del gravitador, tenemos que cortar el suministro.
No. La voz de Duque fue cortante. Apagarlo ahora podría desestabilizar toda la colonia, incluso la luna misma. Ya vimos lo que pasa cuando el sistema fluctúa. Un corte repentino sería como arrancar los cimientos de un rascacielos. No tenemos opción, dijo Vélez. Si esta cosa desestabiliza la corteza lunar... Lo sé, lo interrumpió Duque, su tono helado. Pero aún no llegamos a ese punto. No si podemos contenerla. Quise creerle, pero los datos decían otra cosa. La actividad de la entidad crecía exponencialmente. Cada nuevo pulso sísmico era más fuerte que el anterior, extendiéndose como ondas de choque. Y esos pulsos no se quedaban en la luna. La Tierra ya sentía los efectos. Informes del Comando Lunar hablaban de mareas altas, anomalías gravitacionales erráticas y perturbaciones electromagnéticas inusuales. Si no actuábamos pronto, esto no sería solo un desastre lunar, sino planetario. Mientras la discusión ardía en el centro de mando, una oleada de agotamiento me invadió. Esto ya no era sobre ecuaciones, teorías o la ambición de la humanidad. Era supervivencia, la nuestra, y quizás la de todos los demás. Duque me apartó mientras Vélez coordinaba simulacros de evacuación. Eres el único que realmente entiende a la entidad. Si apagamos el gravitador, podríamos causar un colapso. Pero si lo mantenemos funcionando... Dejó la frase inconclusa, mirándome expectante. Seguiremos alimentándola, terminé por ella, diciendo lo que no se atrevía a admitir. Seguirá creciendo. Pero tiene que haber otra forma. Su voz sonó desesperada, y por primera vez, desde que la conocía, vi incertidumbre en sus ojos. Duque ya no luchaba solo por el gravitador, luchaba por mantener unido el frágil hilo de un sueño, una visión de la humanidad expandiéndose hacia las estrellas, liberada de los límites de la Tierra. Y ahora, ese sueño se desmoronaba. La desesperación nos llevó a un último plan audaz. Si la entidad se alimentaba de la energía del gravitador, tal vez podríamos usar esa misma energía en su contra. Modificamos los parámetros del gravitador para generar un campo de contención, una burbuja temporal de gravedad estabilizada que aislara a la entidad el tiempo suficiente para evacuar la colonia. Duque y yo trabajamos toda la noche, ajustando el sistema con una precisión para la que no estaba diseñado. Cada ajuste era un riesgo, pero no había alternativa. Al amanecer estábamos listos. En teoría, el plan era simple. El gravitador emitiría un pulso gravitacional concentrado, creando una zona de presión localizada que forzaría a la entidad a retroceder, o al menos detendría su expansión. En la práctica, era una apuesta desesperada. En la cámara de control del gravitador, la tensión era palpable. Los técnicos se agolpaban alrededor de sus estaciones, rostros tensos. Duque estaba frente al panel central, su mano suspendida sobre el interruptor de activación. «Esto es todo», dijo, su voz firme pero cargada. «Si esto no funciona...» No terminó la frase. La cuenta regresiva comenzó. En los monitores, las lecturas sísmicas estaban en niveles críticos. Las agujas de cristal habían crecido aún más, sus formas alargándose hacia el cielo. «Gravedad estable», informó Castro. «Prepárense para el impacto». En el momento en que el gravitador se activó, toda la colonia se sacudió. Una vibración profunda recorrió el suelo, las luces parpadeando mientras el pulso gravitacional se expandía. En los monitores vi cómo el campo de contención tomaba forma, una burbuja brillante de espacio distorsionado que envolvía las fisuras y las agujas de cristal. Al principio, pareció funcionar. La actividad sísmica disminuyó. Las agujas dejaron de crecer y las señales de los cristales se debilitaron. Por un breve instante,
Creí que lo habíamos logrado. Entonces todo salió mal. El campo de contención no resistió. La entidad contraatacó, sus señales aumentando en intensidad mientras presionaba contra los límites del campo. Los sistemas del gravitador se sobrecargaron. Luces de advertencia parpadeando en el panel de control. El campo comenzó a fracturarse. «Evacúen la colonia», ordenó Velez, su voz dominando el caos. Los técnicos abandonaron sus puestos, corriendo hacia las cápsulas de escape. Duque vaciló, sus manos aún sobre los controles, mirando fijamente el campo que colapsaba. «Marga», dije, poniendo una mano en su hombro, «tenemos que irnos». Ella negó con la cabeza. «Si nos vamos ahora, el gravitador colapsará. Toda la luna podría desestabilizarse. Entonces apágalo a distancia». Sabía que era inútil. El sistema ya había pasado el punto de no retorno. Finalmente, Duque se apartó, siguiéndome a mí y a Velez hacia la evacuación. Las cápsulas estaban abarrotadas, la tripulación apiñándose con urgencia desesperada. Cuando nuestra cápsula se lanzó al vacío, miré hacia atrás, hacia la luna, con una mezcla de alivio y horror. Desde la ventana de observación, vi el campo de contención colapsar por completo. Las agujas de cristal estallaron en una luz cegadora, desintegrándose en una lluvia de fragmentos que caían sobre la superficie. Las fisuras se ensancharon aún más, extendiéndose como venas sobre el rostro de la luna. Y luego, silencio. La luna permaneció suspendida en la negrura del espacio, dañada pero intacta. En la Tierra, las consecuencias de nuestro fracaso fueron inmediatas. Las anomalías gravitacionales causadas por la actividad de la entidad continuaron causando estragos, mareas inestables, terremotos. La estructura de la Luna quedó permanentemente comprometida, su superficie marcada por la emergencia de la entidad. Los científicos especularon que podrían pasar décadas, incluso siglos, antes de que los efectos se estabilizaran. Pero lo peor llegó después. En las semanas siguientes, las señales de la entidad comenzaron a propagarse a través de la atmósfera terrestre. Al principio eran débiles, meras anomalías detectadas por satélites. Pero se fortalecieron, afectando sistemas críticos, redes eléctricas fallando sin explicación, redes de comunicación interrumpidas, dispositivos diseñados para aprovechar el campo electromagnético terrestre, comportándose de manera errática, como si algo estuviera reescribiendo las leyes que los gobernaban. Al principio, fue fácil descartarlo como réplicas, consecuencias naturales de la desestabilización lunar, pero entonces los astrónomos notaron algo aterrador. Las señales no solo venían de la Luna, se expandían hacia el espacio, transportadas por ondas gravitacionales que llegaban más allá de nuestro sistema solar. 3 meses después de la evacuación, la primera aguja de cristal apareció en la Tierra. Surgió en medio de una llanura desolada en el desierto de Gobi, emergiendo de la noche a la mañana sin previo aviso. Las imágenes satelitales no mostraron nada inusual en los días previos, y los monitores sísmicos no registraron perturbaciones. Y sin embargo, allí estaba, una estructura cristalina idéntica a las que habíamos visto en la Luna, emitiendo las mismas señales gravitacionales y electromagnéticas. En cuestión de horas, las anomalías gravitacionales comenzaron a afectar las regiones cercanas. Niveles de agua fluctuando inexplicablemente en ríos, edificios inclinándose sobre sus cimientos, insectos y aves abandonando el área en masa. Y luego ocurrió de nuevo. Y otra vez. Agujas aparecieron en los Andes, en la tundra siberiana, en las profundidades del Océano Pacífico. Cada una era más grande que la anterior. Sus señales más fuertes, más disruptivas. Era como si la entidad hubiera encontrado nuevo terreno para expandir su influencia, nuevo suelo en el que crecer. Ya no estaba confinada a la Luna. La comunidad científica se esforzó por darle sentido, pero las explicaciones sonaban huecas. Algunos sugirieron que la entidad estaba terraformando la Tierra para sus propios fines,
remodelando el planeta según necesidades inescrutables. Otros creían que era una advertencia, o quizás una invitación. Las agujas no parecían estar atacando, pero su presencia era desestabilizante. Regiones enteras se volvieron inhabitables a medida que las anomalías gravitacionales se extendían. Ciudades costeras se inundaron con mareas impredecibles. El campo magnético terrestre se debilitó alterando los patrones climáticos. Cultivos fallaron. Redes eléctricas colapsaron. Al final, dejé el instituto. Las reuniones, las preguntas, las falsas seguridades. Era demasiado. Me retiré a una cabaña remota, lejos de las agujas, lejos del caos, aunque ni siquiera aquí estaba realmente libre. Las señales aún me alcanzaban, vibrando en el aire como el eco lejano de un tambor. Pasé mis días escribiendo, intentando darle sentido a todo lo que habíamos visto, a todo lo que habíamos hecho. No como científico, sino como testigo. La luna había sido nuestro primer paso hacia afuera, el comienzo de la expansión humana hacia las estrellas. Pero en lugar de encontrar nuevas fronteras, habíamos desenterrado algo antiguo, algo que nos empequeñecía en alcance y escala, y las señales no se detenían. Si acaso, se hacían más fuertes, resonando hacia el cosmos. A veces tenía la sensación de que no solo la Tierra las escuchaba, sino algo más, algo muy lejano. La humanidad había alcanzado el vacío, y el vacío había respondido. Las agujas eran solo el principio.